¿Cuándo? Ok. Es que el gato es la mascota del canal. Todavía no llego de por qué es la mascota del canal, pero es la mascota del canal. Ya estoy como a 7 capítulos de llegar, de secciones de capítulos. Muévele tú, ya ciérrate. En lo que se cierra su otro yo, vamos con la segunda parte. Y bueno, entonces... No. ¿Qué haces? Ahí está. Vamos a seguir siguiendo unidades de medida. Siguiendo con las unidades de medida. Y bueno, ahora vamos a ver transformación de unidades en otros sistemas, no solamente lineal, sino multidimensional. En el video anterior habíamos visto los múltiplos y submúltiplos del sistema decimal, que eran esos. Bueno, estos son los múltiplos, estos son los submúltiplos, y que 10 a la 0 es la unidad. Y bueno, para convertir de una a otra debemos ver que lo único que cambia es el valor de la potencia a la que está elevado el 10 en cada uno de ellos. Así que si ponemos únicamente las potencias del 10 en una recta numérica, es más fácil visualizar los cambios, por qué están ocurriendo. Y bueno, si hacemos entonces eso de poner únicamente las potencias del 10 en una recta numérica, quedaría así. Entonces, 10 a la 0 es la unidad, 10 a la 1 es deca, 10 a la 2 es hecta, 10 a la 3 es kilo, 10 a la 4 ya vimos que es miriam, pero no lo vamos a manejar ese porque no es tan formal. 10 a la menos 5 sería ¿qué? Kilohectámetro, kilohecta, este es mega, y bueno, el otro es 10 a la 9 que es giga, 10 a la 12 que es tera, 10 a la 15 que es peta, y si nos vamos al otro lado, entonces 10 a la menos 1 es deci, 10 a la menos 2 es centi, 10 a la menos 3 es mili, este sería milideci, milicenti, micro, y 10 a la menos 9 es nano, 10 a la menos 12 es pico, y 10 a la menos 15 es femto. Y bueno, entonces, si lo trabajamos como recta numérica, lo podemos hacer como en la primaria, de que les poníamos una ranita y contábamos cuántos saltos da la rana. Puestos sobre la recta numérica se pueden explicar con una simple y sencilla rana. Entonces, contamos cuántos saltos da la rana. Y para hacer la transformación de un múltiplo a otro, únicamente la cifra a transformar por el 10 se multiplica por el 10 elevado al número de saltos que da la rana. Entonces, aquí es donde nuestra amiga la rana va a exponer los exponentes lineales que nos van a ayudar a contar. Más adelante vamos a ver por qué se llama rana lineal. La rana lineal. Los saltos que la rana hace hacia atrás, lapsus brutus. Los saltos que la rana haga hacia atrás se van a considerar positivos. Los saltos que haga hacia adelante se van a considerar negativos. O en ese sentido, entonces, porque los puse de esta manera. Aquí los puse de mayor a menor. Entonces, si la rana se mueve en esta dirección hacia el frente, los saltos van a tener un signo positivo. Si se mueven hacia atrás, van a tener un signo negativo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si un alfiler mide 1 milímetro de ancho, diga qué fracción es eso de 1 kilómetro. Y bueno, lo primero es ubicar los puntos de los múltiplos y sus múltiplos en la recta numérica. Entonces, mide 1 milímetro y vas a 1 kilo. Entonces, aquí está el mili en 10 a la menos 3 y aquí está el kilo en 10 a la 3. Entonces, ubicas tu rana. Va a iniciar aquí en mili y va a terminar en kilo. Entonces, los saltos que va a dar van a ser negativos. Y cuentas cuántos saltos va a dar. Entonces, de 10 a la menos 3 a 10 a la 3
va a dar 6 saltos. Entonces, lo vas a multiplicar por 10 elevado a la menos 6 para hacer la conversión. Entonces, 1 milímetro multiplicado por 10 a la menos 6 es 1 por 10 a la menos 6. Entonces, 1 milímetro son 10 a la menos 6 kilómetros. Ahí está, el resultado es 1 por 10 a la menos 6. Entonces, esto es 0.000001 partes de un kilómetro, o sea, una millonésima. Cuando se busca una cantidad absoluta, se eleva la potencia al sentido contrario de la porción. Es decir, si para obtener la porción se eleva el 10 a una potencia negativa, para sacar el número absoluto, lo que vas a hacer es elevar a una potencia positiva y así al revés. Vamos a ver otro ejemplo para que quede claro esto. Si la estación espacial flota a 1000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, una bacteria que mide 1 micrómetro, entonces, ¿cuántas bacterias necesitarías ponerlas en línea recta para que pudieran alcanzar la estación espacial? Entonces, ¿cuántas bacterias pones en línea recta de 1 micrómetro para que midan una longitud de 1000 kilómetros? Nuevamente, entonces, recurres a la recta numérica de potencias. Entonces, ubicas los 1000 kilómetros, que 1000 ya pasas al siguiente prefijo, que sería mega. Entonces, lo pones así. 1000 kilos es un mega. 1000 kilos es un mega. Ahí está. Entonces, vas a ir hasta el mega, pero la bacteria está en micro. Entonces, lo ubicas en 10 a la menos 6. Entonces, ¿cuántas bacterias vas a necesitar desde 10 a la menos 6 hasta 10 a la 6? ¿Cuántos saltos da la rana? Da 12 saltos. Del 10 a la menos 6 al 0 son 6 y del 0 al 6 son 6. Entonces, son 12 saltos. Entonces, vas a multiplicar por 10 a la menos 12. Se repite el mismo proceso que en el caso anterior. Entonces, tenemos 10 a la 12 con magnitud negativa. Entonces, vas a necesitar 10 a la 12 bacterias. No es cierto, aquí están al revés, porque el sentido sería positivo. Este es tu inicio y su final. Para que necesitaras 10 a la 12 bacterias, o cada bacteria es 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 es una billonésima parte de esa distancia que hay en la estación espacial. Para conocer el número de bacterias que se requieren, pues ya nomás sacas el inverso, entonces son 10 a la 12 bacterias, o sea, 1 billón. Otro ejemplo, el núcleo de un átomo mide aproximadamente un fectómetro de diámetro. La distancia al planeta transneptuniano más lejano es de 1 terámetro. Calcular cuántos núcleos cabrían en ese trayecto. Y bueno, entonces, ¿qué son los planetas transneptunianos? Los que siguen después de Neptuno, o sea, de Plutón y otros, pero ya ven que Plutón ya no lo quieren poner como planeta, pero que luego sí, bueno. Entonces, para solucionarlo, contabilizamos cuántos saltos tiene que dar la rana desde Fepto a Tera. Entonces, tienes aquí la rana en 10 a la menos 15 y Tera es 10 a la 12. Entonces, son 32 saltos, es decir, en esa distancia caben 10 a la 32 núcleos de átomos, si están en línea recta, los puros núcleos. Y bueno, esto también se puede simplificar un poco utilizando lo que se conoce como el chorizo de las unidades o la fórmula del ingeniero. Las transformaciones o equivalencias que hemos visto nos sirven para crear factores de conversión de unidades que facilitan las cosas cuando tenemos que convertir más de una unidad simultáneamente. Por ejemplo, una unidad que no hemos visto todavía es el Armstrong, que se simboliza la A con un círculo arriba y es 10 a la menos 10 metros. Se utiliza ampliamente en la ciencia porque es el tamaño que tienen aproximadamente los átomos, por lo que se utiliza mucho cuando hablas de átomos, moléculas y de cristales. Y bueno, entonces un Armstrong es igual a 0.1 nanómetros o bien un nanómetro es igual a 10 Armstrong. Bueno, la equivalencia anterior se puede escribir de las siguientes formas para ser usada. 0.1 nanómetros sobre Armstrong o un Armstrong sobre 0.1 nanómetros o 10 Armstrong sobre nanómetro o nanómetro sobre 10 Armstrong, como lo quieran expresar. Estas son 4 formas de ver la misma conversión y vas a utilizar cualquiera de ellas dependiendo tu propósito o cuál de ellas te sea más familiar.
Aunque a veces es medio complicado, pero entonces esto que sí quiero que les quede claro, que prácticamente para una sola conversión hay 4 posibles formas de escribirla y todas son importantes porque algunas te van a servir más que la otra. Ahorita vamos a ver más o menos. También habíamos visto en el video anterior que un micrómetro equivale a 1000 nanómetros o 0.01 nanómetros es igual a un micrómetro. 1000 nanómetros, no, esto es al revés. Este es el micro, este está al revés. Este es el micro. Ay, caray, ándale pues. Este es el micro. Aquí está. Este es el nanómetro. Perdón, absolutos. Y también tiene 4 formas de expresarse. Entonces, lo podemos ver así. Un nanómetro es igual a 0.001 micrómetros, una milésima de un micrómetro. 0.01 micrómetros es igual a un nanómetro o 1000 nanómetros es igual a un micrómetro o viceversa. Entonces, tiene estas 4 formas para poderlo ver. Siempre se usa la forma más conveniente de tal manera que se eliminen las unidades que no deseamos. O también depende de qué quieras hacer, porque es más fácil a muchos multiplicar por 1000 que dividir entre una milésima. Eso es dependiendo de lo que quieras hacer. Y son equivalentes, multiplicar por 1000 o dividir entre una milésima. Y ahorita que acabo de guardar esto, ok, continuamos. Para hoy, maquinita. Es que tenía muchos programas abiertos. La RAM se hizo demasiado volátil. Ejemplo 4, calcular cuántos Armstrong hay en un micrómetro. Para resolverlo se ponen las unidades de forma tal que se puedan eliminar muy fácilmente. Primero planteamos el problema en forma de paréntesis para que se puedan multiplicar por los otros factores que se van a utilizar en la conversión. Entonces, primero en esta. Entonces, vamos a ¿cuántos Armstrong hay en un micrómetro? Entonces, vamos a utilizar el factor de conversión de micrómetro a nanómetro, que es la que conocemos, y podemos tomar cualquiera de estas. 10 Armstrong es igual, sobre nanómetro o un nanómetro sobre 10 Armstrong. Pero, ¿cuál de ellas dos me conviene más? Aquí tengo los nanómetros abajo. Aquí tengo los nanómetros abajo y aquí los nanómetros están arriba. Esta no me conviene porque aquí el nanómetro también está abajo, entonces no se anula. Para que hagas la regla del chorizo del ingeniero o el chorizo de las unidades, como le llaman algunos, entonces, bueno, vas a utilizar las unidades de tal manera que las que estén en el denominador se puedan anular con las que están en el numerador, con esas que están en el numerador. Estas no se van a anular, al contrario, se multiplicarían, entonces utilizo estas. Entonces son las que pongo así. Entonces al multiplicar voy a obtener lo siguiente. Nanómetro con nanómetro se anula y entonces un micrómetro es igual a 10.000 Armstrong. Y esto se puede interpretar de dos maneras. Un micrómetro es a 10.000 Armstrong o 1 sobre 10.000 es igual a un Armstrong. Y esto lo puedo escribir como 0.00001 es igual a un Armstrong. Que un micrómetro equivale a 10.000 Armstrong o que un Armstrong equivale a la 10.000ª parte de un micrómetro. Pasamos a otro tema, bueno, otro tipo de conversiones que también vamos a ver en física, que son las conversiones de unidades de fuerza. Existen 2 unidades usadas para medir la magnitud de la fuerza. Una es el Newton, llamada así en honor a Isaac Newton, cuya equivalencia son los kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esto es un Newton. La otra es la dina, que proviene del griego, que significa fuerza o algo grande. De aquí derivan algunas frases, algunas palabras que yo creo que muchos han escuchado, como dinamómetro o dinámica. Estas implican más lo de movimiento o de fuerza, movimiento o fuerza. O también dinosaurio, que significa saurio es lagartija, dino, monstruo grande. Como, ¿qué es? Dinosaurio sería lagartija grande o lagartija gigante o lagartija monstruosa, como lo quieran traducir. Muchas unidades equivalen, bueno, la unidad de la DINA es equivalente a gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Y vamos a utilizar estas. Ejemplo 5. Con los datos anteriores, calcular cuántas dinas equivalen a un newton.
Para resolverlo, se hace uso de las conversiones de que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos y que 1 metro es igual a 100 centímetros. Entonces lo ponemos así lineal. Entonces, este es el newton. 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado es el newton. Multiplicado por 100 centímetros sobre metro. Y lo multiplicamos también por 1000 gramos sobre kilogramo. ¿Esto para qué? Porque este metro está aquí dividiendo y este está multiplicando. Se van a poder anular. Aquí este kilogramo está multiplicando, aquí este kilogramo está dividiendo, se van a poder anular. Y entonces es lo que vemos, kilo con kilo se anula, metro con metro también, y ya nada más te quedan centímetros y gramos, quedando así. Ya nada más multiplica 100 por 1000, y ya te queda 100,000. Entonces el kilogramo que está sobre los segundos al cuadrado se anula con el kilogramo que está debajo de los 1000 gramos, y el metro que está sobre los segundos al cuadrado se anula con el que está debajo de los 100 centímetros. Quedando así, que son 100,000. Entonces, un newton equivale a 10,000, perdón, a 100,000 dinas. Ahí está. Un newton equivale a 100,000 dinas. Ahora vamos a ver el sistema sexagesimal. El sistema sexagesimal es el que usamos para cuantificar el tiempo. Se basa en que un minuto tiene 60 segundos y que una hora tiene 60 minutos y un día tiene 24 horas y así sucesivamente. Entonces, ejemplo 6. ¿Cuántos segundos tiene una hora? Para resolverlo usamos los datos de que un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos. Eso también está mal. Entonces, multiplicamos una hora sobre 60 minutos y un minuto sobre 60 segundos. ¿Para qué? Para que este minuto que está arriba con este que está abajo se anulen. Entonces, sí es importante escribirlo en ese orden. Lo corrijo de una vez para la posteridad. Ay, otra vez. Bueno, se cancela el minuto arriba con el minuto abajo y entonces ya nada más multiplicas 60 por 60. Quedan así que una hora tiene 3600 segundos. Y ese es entonces el equivalente que se va a utilizar mucho para las conversiones posteriores. Otra vez. Lo obtenido se hace leer como una hora equivale a 3600 segundos y viceversa. Minutos. Ok, seguimos. Ejemplo 7. ¿Cuántos minutos tiene un día? Para resolverlo debemos tomar las equivalencias de que una hora tiene 60 minutos y de que un día tiene 24 horas. Entonces, hora con hora se anulan. Y entonces ya te queda que un día tiene 24 por 60, o sea, 1440 minutos. Se cancelan las horas que dividen al día con las horas que están sobre los 60 minutos y se multiplican 60 por 24, dando 1440. Las unidades no se escriben en plural, aunque sí se pronuncian, solamente las simbolizas. Entonces, está mal escribir horas con la S o minutos con S. Igual días, nada más se ponen en singular. Luego a mí también se me va la nacada de ponerles plural, pero no van en plural a escribirse. Se usa el cálculo de entonces de que un día tiene 1440 minutos, y ya lo habíamos visto. Conversión de unidades del sistema decimal y sexagesimal simultáneamente. Las conversiones anteriores no son muy comunes, pero son indispensables para comprender las conversiones comunes que involucran ambos sistemas. El mejor ejemplo de esto es el de velocidad, que se puede medir en kilómetros por hora, pero también en metros sobre segundo. Entonces es importante convertir este sistema a este, y entonces tenemos que convertir de kilómetros a metros y de horas a segundos. Ejemplo 4, encontrar la equivalencia de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora. Que este sobre también lo leen por. Está mal pronunciado por, pero vamos a dejarlo así. Para resolverlo debemos recurrir a dos equivalencias que ya hemos visto antes, que es una hora tiene 3600 segundos y un kilómetro tiene 1000 metros. Entonces, tenemos un metro sobre segundo, que es lo que queremos transformar a kilómetros por hora. Para ello utilizamos que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Los acomodamos de tal manera que este metro que está en el numerador se elimine con el denominador y este que está arriba también se elimina con este que está abajo. Ya nada más te quedan kilómetros y horas de esta manera. Entonces ya nada más vas a hacer la multiplicación 1 por 1
por 3.600 son 3.600. 1 por 1.000 por 1 son 1.000. Entonces, cuando divides 3.600 entre 1.000, toca a 3.6. Entonces, 1 metro sobre segundo son 3.6 kilómetros por hora. Y eso, se cancelan los metros, se cancelan los metros que están sobre los segundos con los metros que están bajo el kilómetro. También se cancelan los segundos que están bajo el metro con los segundos que están sobre la hora y finalmente se divide 3.600 entre 1.000 que toca a 3.6. Entonces lo lees así, 1 metro sobre segundo equivale a 3.6 kilómetros sobre hora. Y ese es el método del ingeniero. Así, para convertir el metro sobre segundos a kilómetros por hora se tiene que multiplicar por 3.6 y para convertir de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo se tiene que dividir entre 3.6. Por lo tanto, si tienes metros sobre segundo y quieres kilómetros por hora, multiplicas por 3.6. Y si tienes esto, para obtener esto otro, divides entre 3.6. Entonces, ahí es donde se vuelve importante la tabla del 3.6. Esta es la tabla del 3.6 para los primeros números que vamos a utilizar. 3.6 por 1, 3.6, 3.6 por 1.5, 5.4, 3.6 por 2, 7.2, 3.6 por 2.5 toca 9, 3.6 por 2.7777 toca 10, 3.6 por 3, 10.8, 3.6 por 4, 14.4 y 3.6 por 5 equivale a 18. Pero esto es fácil, si se sabe la tabla del 3 y la del 4, pues este está en medio, ¿no? No manches, no tiene lógica eso. Así, con la ayuda de la tabla, podemos. Ándale, podemos. No, era la R la que sobra. Podemos hacer transformación de unidades muy rápido, como en el ejemplo 9. Entonces, ejemplo 9, varias conversiones de unidades. Convertir 18 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Bueno, pues está en kilómetros por hora y a metros sobre segundo. Entonces, lo que voy a hacer es dividir el 18 entre 3.6. 18 entre 3.6 toca 5. Ahí está. Convertir 9 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Bueno, pues nuevamente el 9 entre 3.6 toca 2.5. Ahí está. Convertir 40 kilómetros por hora, perdón, 40 metros sobre segundo a kilómetros por hora. Pues entonces multiplicamos 40 por 3.6. 4 por 3.6 equivale a 14.4. Pero como no tengo 4, sino 40, le agrego un 0. Entonces son 144. 150 metros sobre segundo, hay que transformarlo a kilómetros por hora. Entonces, para convertir de aquí para acá, multiplico por 3.6, quedando así. Ese no lo tengo. Sí, aquí está. Nada más que le agrego 2 ceros. Entonces, en vez de 5.4, queda 540. Igual, 100 kilómetros por hora, transforma en metros sobre segundo. Tengo aquí el 100, este es 10. Entonces, lo que voy a hacer es dividir entre 3.6. Entonces, como estoy agregando un 0 extra, aquí también agrego un 0 extra. Entonces, toca 27.7. Y eso es así como se hacen algunas conversiones utilizando la tablita del 3.6, la cual vamos a seguir viendo de aquí en adelante. Para que se la vayan a grabar. Ok. Ahora vamos a ver la equivalencia de unidades cuadradas. ¿Cómo le hace la rana para viajar entre dos dimensiones? La transformación de unidades lineales nos sirvió bien hasta aquí, pero no habíamos visto unidades que se elevaban al cuadrado. Cuando se tiene que hacer una transformación de unidades cuadráticas, la rana lineal no es suficiente porque la tendrías que hacer 2 veces. Es decir, tienes que viajar en 2 ejes. Entonces, por ejemplo, para pasar de aquí de peta a mega, en 2 unidades sería peta, tera, giga, mega. Y de nuevo en otra unidad sería peta, tera, giga, mega. Entonces, lo tienes que hacer 2 veces. Entonces, un salto de la rana así, y luego otro así, y se complica todo. Por ello, por ejemplo, si quiero transformar un petámetro cuadrado a un megámetro cuadrado, es equivalente a hacer las 2 transformaciones de las 2 ranas en las 2 dimensiones, lo cual se pone un poco crazy, por así decirlo, pero podemos hacerlo de un solo salto. Para ello necesitamos una manera más eficiente de hacerlo. ¿Qué es lo que podemos hacer para hacer
esa transformación. Utilizar una rana que se mueve más rápido, una rana bidimensional. Aunque simplifiquemos a un solo eje, la distancia es, como simplificamos a un eje, la distancia es más grande. Entonces, necesitamos la rana más rápida, que es la rana bidimensional. Como es un eje, contamos como es un eje, contamos como habitualmente lo hacemos. Pero el resultado lo multiplicamos por 2, ese número va a ir influyendo directamente en la potencia, porque va al cuadrado. Entonces, cuando vemos las equivalencias entre las unidades, la rana lineal y la rana cuadrática se ven así. Unidades lineales, unidades cuadráticas. Entonces, un metro tiene 10 a la 1 decímetros. Un metro cuadrado tiene 10 a la 2 decímetros. Les digo que nada más multiplicas por 2 la potencia. Entonces, un metro tiene 10 a la 2 centímetros. Entonces, un metro cuadrado tiene 10 a la 4 centímetros. Entonces, es lo que estoy haciendo. Multiplicar por 2, 2 por 2 me da 4. Entonces, aquí, no. Entonces, un metro tiene 10 a la 3 milímetros. Entonces, un metro cuadrado tiene 10 a la 6 centímetros, milímetros cuadrados. Estoy multiplicando nuevamente por 2. Y así me voy. Un metro que tiene 10 a la 6 micrómetros, entonces debe tener un metro cuadrado 10 a la 12 micrómetros. Si un metro tiene 10 a la 9 nanómetros, entonces un metro cuadrado tiene 10 a la 18 nanómetros. Y lo mismo pasa para el picómetro, picómetros cuadrados. Un metro tiene 10 a la 15 feftómetros, entonces un metro cuadrado tiene 10 a la 30 feftómetros cuadrados. Y si nos vamos al revés, un metro es igual a 10 a la menos 1 decámetros. Entonces, un metro cuadrado es 10 a la menos 2 decámetros cuadrados. Un metro es 10 a la menos 2 hectámetros. Entonces, un metro es 10 a la menos 4 hectámetros cuadrados. Y un metro es igual a 10 a la menos 3 kilómetros. Entonces, un metro cuadrado son 10 elevado a la menos 6 kilómetros cuadrados. O sea, un metro cuadrado es una millonésima de un kilómetro cuadrado. Para medir la energía, hay varios sistemas de unidades con los cuales se puede hacer. En el sistema internacional se utiliza el Joule, en el CGS se utiliza el ergio. Entonces, un Joule equivale en el sistema internacional a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Mientras que el ergio, que deriva de la palabra ergio, que es energía, es gramo por centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces vemos que cambian estas dos de arriba. El segundo se mantiene. Entonces, calcular la energía que equivale a un joule en ergios. No. Para hacer la conversión se deben de tomar las siguientes equivalencias. La masa de 1 kilogramo, que son 1000 gramos, y las recientemente vistas, que es de 1 metro cuadrado, es 10 a la 4 centímetros cuadrados. Entonces, quedando de esta manera. Entonces, pones el joule, 1 kilogramo metro sobre un cuadrado, por 10,000. Uy, aquí me pasé. Por 10,000 centímetros cuadrados sobre metro y 1000 gramos sobre kilómetro. Quedando de esa manera. Entonces, ya nada más multiplicas 10,000 por 1000 y queda 10 a la 7. Ah, caray, ¿qué hice mal? Oh, aquí me falta, ya yo vi. Ahí está. Y ya queda 10 a la 7 gramos sobre centímetros sobre segundo cuadrado. Ah, es que ahí está. Perdón, es que el centímetro lo ponía abajo. Y así es como queda. Entonces es ya nada más son 10,000 por 1000, son 10 a la 7. Entonces, un joule tiene 10 a la 7 ergios. O sea, es una bestialidad. Aquí me falta anular este. Y 1, 2. En los kilogramos que están sobre los segundos se anulan de esa manera y entonces quedando de esta manera. Kilo con kilo se anula. Metro cuadrado con metro cuadrado se anula y ya queda así. Ahí está. Ese gato no hace bien las conversiones. En superficie de terrenos es común medir un área grande en hectáreas, lo cual es equivalente a un hectámetro cuadrado o bien en kilómetros cuadrados. Si un hectómetro son 10 a la 2 metros,
Entonces, un hectámetro cuadrado al multiplicar por 2 son 10 a la 4 metros cuadrados. Para multiplicar por 2 la potencia. Entonces, esto es igual a 10,000 metros cuadrados. Una hectárea se llama así. Una hectárea es un hectómetro cuadrado, o sea, 10,000 metros cuadrados, o sea, un terreno de 100 por 100. Si un kilómetro cuadrado son 1,000 metros, perdón, si un kilómetro son 1,000 metros, entonces un kilómetro cuadrado son 10 a la 6 metros cuadrados, o sea, 1,000,000. Entonces, si un kilómetro tiene 10 hectámetros, entonces un kilómetro cuadrado tiene 10 a la 2 hectáreas, hectómetros cuadrados o 10 o 100 hectáreas. Entonces, un kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. Ejemplo 12. Un agricultor tiene que poner un fertilizante en sus 2.2 hectáreas de terrenos de cultivo. Si el producto dice que se debe aplicar a razón de 150 kilogramos por kilómetro cuadrado, ¿cuántos kilogramos de producto debe de aplicar? Bueno, entonces debe de aplicar 150 kilogramos sobre kilómetro cuadrado. Y tiene 2.2 hectáreas. Entonces utilizamos el factor de que un kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. Ponemos la hectárea abajo para que se anule con esa. Y el kilómetro cuadrado con el kilómetro cuadrado se anula y nada más multiplicamos 150 por 2.2 entre 1000. Entonces va a aplicar en total 3.3 kilogramos. Vamos a hacer esto otro. Se desea aplicar un fertilizante del problema anterior en un pequeño jardín de 4 metros cuadrados. ¿Cuántos gramos se van a aplicar? Entonces, nuevamente son 150 kilogramos por kilómetro cuadrado. Tienes 4 metros cuadrados de jardín. Entonces, utilizamos la conversión de que un kilómetro cuadrado es 1,000,000 de metros cuadrados. Y entonces, al hacer la multiplicación, queda 0.006 kilogramos o 0.6 gramos simplemente. Lo que se aplicaría en un jardín. Y yo creo que aquí nos quedamos, porque lo que sigue es transformación en 3D. ¿Qué? Nanómetros a kilómetros. A ver, ¿de qué? ¿De nanómetros a kilómetros? Ajá. Ok, nanómetros a kilómetros, va. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahí está. De nanómetros a kilómetros. Entonces, si lo ubicamos en la recta, el nano está aquí en 10 a la menos 9. Aquí está la unidad, que es el 0. Bueno, 10 a la 0. Y aquí está el 10 a la 3. Recordemos que los altos aquí son negativos, estos altos son positivos. Entonces, nos vamos a mover de aquí para acá. Entonces, ¿cuántos saltos da la rana? De aquí para acá son 9 y de aquí para acá son 3. Entonces, la rana va a dar 10 a la 12 saltos negativos. Entonces, vamos a recorrer el punto decimal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lo vamos a recorrer 12 lugares. Está aquí el punto decimal. Entonces, recorriéndolo, quedaría así. 3 lugares, otros 3, otros 3 y otros 3. Ay, caray. Rellenamos con ceros. 1, 2, 3 ceros. Aquí es donde va a quedar. Entonces, esta distancia convertida a kilómetros es equivalente a 0.0000123 kilómetros. Si no quiero que se vea tan feo, pues lo puedo utilizar entonces ya no kilómetros, sino simplemente metros. Entonces multiplico por 1000, ya en metros quedaría así. 0.01234 metros. Si lo quiero llevar a otro sistema, entonces serían 2 lugares más. 1.23 centímetros. Y hay 1000 formas de escribirlo, hay 1000 formas de trabajarlo, pero así es como lo vamos a estar viendo. Cada quien que lo haga como se acomode, pero sí vamos a estar trabajando muchas conversiones.